El tema que vamos a tratar el día de hoy, yo lo considero dentro de mi experiencia docente como uno de los temas que mayor discusión ha generado. Me refiero al tema de factorización. Factorización de por sí, por ser un tema que ha generado bastante polémica, es un tema que te ayuda mucho para resolver posteriormente ecuaciones polinomiales, por ejemplo. Pero quisiera que me presten atención para la parte teórica que les voy a exponer. A ver, atención, por favor. Yo quiero comenzar con algo que ustedes han aprendido en la parte de aritmética, cuando hablan acerca de los números primos. Fíjense usted, el 120 es un número, pero 120 es un polinomio constante, su grado es 0, y lo que se factoriza son los polinomios. Entonces yo digo lo siguiente: si sacamos mitad a 120, te queda 60. Si nuevamente sacamos mitad, te queda 30. Si nuevamente sacamos mitad, te queda 15. ¿Cuántas veces sacamos mitad? 3 veces. Entonces generamos por aquí 2 al cubo. Luego me quedó 15 al final, ¿no es cierto? Pero 15 es 3 por 5. A esto nosotros lo denominamos descomposición canónica. ¿Por qué se denomina descomposición canónica o qué significa descomponer canónicamente un número? Significa la transformación de dicho numeral como una multiplicación de potencias donde las bases tienen que ser primos. ¿Quiénes son las bases? El 2, el 3 y el 5. Como ustedes pueden notar, 2, 3 y 5 son primos, porque solamente aceptan dos divisores distintos, que es la unidad y el mismo número. A ese procedimiento, reitero, lo denominamos descomposición canónica. De ahí permítame sacar una analogía muy importante. La descomposición canónica es a la aritmética como la factorización es a la álgebra. Por ejemplo, si nosotros tenemos un polinomio P de X, atención por favor, aquí tenemos el polinomio P de X, pero te voy a dar el polinomio ya expresado como una multiplicación de potencias. Por ejemplo, voy a escribir por aquí X menos 3 al cubo por X más 5 por X al cuadrado más 1. Muy bien. El polinomio original, según la teoría de grado que usted ha trabajado en algún momento, es de sexto grado. Ese polinomio de sexto grado se ha transformado en una multiplicación de potencias donde usted claramente puede observar que las bases de dichas potencias son factores primos. ¿Y por qué son factores primos? Porque solamente aceptan dos factores distintos, la unidad y la misma expresión. El P de X es un polinomio y los factores primos que tú estás observando también es un polinomio. A esto es lo que se suele llamar, pues, los textos que está saliendo, factorización en Q. Factorización en Q. Pero algunos lo ponen factorización en Z. Y después lo ponen factorización en Q. Cosa que yo discrepo. Cuando ustedes tengan la oportunidad de estar en algún momento en la universidad y llevan una carrera de ingeniería o matemática o física, una carrera de ciencias o ingeniería, hay claramente el profesor que tiene a bien trabajar campos numéricos, te va a decir que los únicos campos numéricos son los racionales, los reales y los complejos. Los enteros no es un campo numérico. Entonces, cuando nosotros decimos factorización en Z, debería decirse solamente factorización en Q, porque Q es un campo numérico. Y cuando hablamos en Q,
Estamos hablando de polinomios con coeficientes racionales. ¿Qué significa coeficientes racionales? Que bien puede ser un número entero o bien puede ser un número fraccionario. Bueno, al margen de esa discusión, yo solamente quiero que en este momento capte y entienda lo siguiente: que si la descomposición canónica es la transformación de dicho número con una multiplicación de potencias donde las bases son primos, cuando tenemos un polinomio de grado distinto a 0, ¿qué significa la factorización? La descomposición de dicho polinomio o la transformación de dicho polinomio como una multiplicación de potencias donde las bases también tienen que ser primos. ¿Por qué primos? Porque solamente aceptan dos factores, la unidad y la misma expresión. Muy bien, a eso se le llama factorización. También usted ha estudiado en la parte de aritmética, su maestro muy diligentemente le dijo que los factores primos son 2, 3 y 5. Y comenzaba el profesor a decir lo siguiente: ¿quiénes son los divisores de 8? O sea, de 2 al cubo. El 1, el 2, el 2 al cuadrado y el 2 al cubo. Pasamos al siguiente. ¿Quiénes son los divisores de 3? 1 y 3. Me voy a quedar con el 3. El número 3 multiplica a estos divisores. ¿Y qué tenemos? 3, 6, 12 y ¿qué más? 24. Ahora les hago la siguiente consulta: ¿quiénes son los divisores de 5? 1 y 5, nos quedamos con el 5. Y el 5 multiplica a los divisores que están aquí sobre esta línea. ¿Y qué tenemos entonces? 5, 10, 20 y 40. 15, 30, 60 y 120. Si usted cuenta los divisores, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿cuántos divisores tiene? 16. Quisiera que me digan quiénes son los divisores primos. La tabla te lo muestra. ¿Quién es? El 2, el 3 y el 5. Ahora quiero que usted me seleccione aquel divisor que no es primo ni compuesto. ¿A quién me refiero? Al 1. Todos los demás que no están seleccionados son divisores, son factores compuestos, porque aceptan más de 2 divisores. Entonces, tu maestro en aritmética te va a decir que la cantidad de divisores que tiene el número 120 se obtiene pues multiplicando los exponentes de cada potencia aumentado en la unidad. Si aquí es 3, ¿qué cosa colocamos aquí? El 4. Si aquí es 1, ¿qué cosa aumentamos? 1 y tenemos 2. Aquí es 1, aumentamos 1 y tenemos 2. Y cuando usted ejecuta la multiplicación, ¿cuánto está obteniendo? 16, que es la cantidad de divisores que estoy mostrando en la tabla adjunta. ¿Estamos de acuerdo? De ahí tu maestro te dice cuántos divisores primos tiene. Cantidad de divisores primos que tiene 120. Y usted dirá, pues te sobran los dedos de la mano, 1, 2, 3. Si en total hay 16 y 3 son primos, ¿cuántos son compuestos? No son 13, son 12 divisores compuestos. 12 más 3 es 15 y son 16 en total. ¿A quién no le hemos considerado? A la unidad que no es primo ni compuesto. De la misma forma, si nosotros tenemos aquí el polinomio transformado a producto, el polinomio factorizado,
Y te pregunto, ¿cuántos factores tiene? Cantidad de factores que tiene el polinomio P. Diríamos, tal como hemos aprendido en la parte superior, a este 3 le aumentamos 1, tenemos 4. A este 1 le aumentamos 1, tenemos 2. A este 1 le aumentamos 1, tenemos 2. Y dígame usted cuántos factores tenemos. 16 factores. De esos 16 factores, quiero que me digan la cantidad de factores primos. Te sobran los dedos de la mano. El x menos 3, el x más 5 y el x al cuadrado más 1. Hay 3 factores primos. Te pregunto, ¿cuántos factores son compuestos? Como son 16, tengo 3 primos, me sobran 13 y tenemos aquí 12 factores compuestos. ¿A quién no lo hemos considerado? A la unidad que no es primo ni compuesto. En el álgebra, como estamos trabajando con polinomios, no necesariamente va a ser de grado 0, puede ser de grado 1, grado 2, grado 3. Se acostumbra, se suele preguntar la cantidad de factores literales, que algunos lo suelen llamar factores algebraicos. O sea, aquellos factores que en su escritura tienen alguna variable. Y si ustedes utilizan la tablita para ver los factores que hay en este polinomio, van a notar que todos presentan variables excepto uno, que es la unidad. Entonces, hay 15 factores literales del total de 16. ¿A quién no le hemos considerado? A la unidad, porque es un factor numérico, pero es factor. Dentro de los 16 está considerado la unidad. ¿Estamos de acuerdo? No es primo ni compuesto, pero es un factor. La unidad es el factor universal a toda expresión algebraica. Y toda expresión algebraica es factor de sí mismo. Entonces, esas cositas hay que tener en cuenta, hay que tener en consideración. Entonces, resumiendo lo que acabo de hablar, yo solamente quiero que entiendan en este momento, como una percepción inicial de factorización, que la decomposición canónica es a la aritmética como la factorización es al álgebra. Eso quiere decir que transformar un polinomio p de x como una multiplicación de potencia donde la base son primos, a eso se le llama factorización. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Luego de esto, vamos a entrar a las técnicas para poder transformar los polinomios. Y voy a trabajar de acuerdo al documento que me han entregado. La primera pregunta dice lo siguiente. Si 2 es raíz del polinomio p de x, por favor, atención. Yo les decía cuando trabajábamos expresiones algebraicas, si yo tengo un polinomio p de x de primer grado, ahí está, le decía que genera solamente una raíz. ¿Y qué les decía acerca de la raíz? Le decía que la raíz es aquel valor que al asignarle a la variable anula el polinomio. Y la cantidad de raíces depende del grado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el grado es 1, ¿cuántas raíces tiene? 1. Si yo quiero hallar la raíz, ¿qué es lo que debo hacer? Generar la ecuación. Coloco igual a 0. ¿Y quién es la raíz? Menos b sobre a. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si usted tiene un polinomio de grado 2, a x al cuadrado más bx más c, por ser de grado 2, ¿cuántas raíces tiene? 2 raíces. Pero las raíces generalmente son complejas, y cuando hablo de complejas, estoy hablando de compleja real o de raíz compleja imaginaria. Pero en el tema de factorización, si bien es cierto, tengo que ver las raíces, los valores que anulan al polinomio, pero solamente se suele ver las raíces, los valores racionales. ¿Y qué cosas son las raíces racionales? Son aquellos valores que pueden ser un número entero o un número fraccionario.
Solamente a ello nos vamos a dedicar en el tema de factorización. Por ejemplo, alumno, si tú tienes un polinomio p de x y te dicen 3x al cuadrado menos 5x y vamos a colocar por aquí más 2. Cuando un alumno observa un polinomio de grado 2, lo que se viene a su mente es querer factorizarlo por alfa 5. Y precisamente le he preparado para que tú lo puedas factorizar por alfa 5. Entonces un alumno a estas alturas del camino se asume que sabe factorizar por alfa 5. ¿Y qué es lo que hacemos? Desdoblamos el 3x al cuadrado. Tenemos aquí 3x y tenemos x. 3x por x es 3x al cuadrado. Desdoblamos el 2 y colocamos 2 por aquí y colocamos 1. Ambos tienen que tener el mismo signo. Al observar este término, nos damos cuenta que aquí debe ser menos por menos. Menos por menos, ¿cuánto es? Más. Cuando usted multiplica en aspa, obtiene menos 3x. Al multiplicar por aquí, obtiene menos 2x. Al sumar dichos resultados, se tiene que dar el menos 5x. A ese procedimiento se le llama factorización por el alfa 5. Ahí están los factores. Muy bien, alumno. Entonces te hago una pregunta. Si el polinomio de grado 2, ¿cuántas raíces tiene? 2 raíces. Que pueden ser raíces complejas reales o complejas imaginarias. Me interesan las raíces complejas reales. Y dentro de las complejas reales nos interesan las raíces racionales. O sea, bien puede ser un número entero o bien un número fraccionario, que nos interesa en el tema de factorización. Si tú lo igualas a 0, dígame usted cuánto vale x. 2/3. Es una raíz racional. Y si tú lo igualas a 0, ¿cuánto vale x? 1. Es una raíz racional. ¿Qué cosa es una raíz? Valor que asignado a la variable anula el polinomio. ¿Por qué es un factor el x menos 1? Porque divide al polinomio p de x. Es como si te dijera, ¿por qué el 5 es factor de 120? Porque divide al 120. ¿Por qué el x menos 1 es factor de p de x? Porque divide al p de x. Eso quiere decir que si a mí me dicen en un polinomio, tengo este factor y es factor de p de x, significa que divide al polinomio p de x. En un término, en un lenguaje más cristiano, cuando usted lo divida, el residuo ¿cuánto tiene que ser? 0. ¿Estamos de acuerdo? Así de simple. Y usted tiene tantos argumentos para trabajar y a eso le llaman pues, o se suele llamar el teorema del factor. Miren a la primera pregunta. Si usted observa la primera pregunta, te están diciendo 2 es una raíz del polinomio. O sea, te están diciendo que x es igual a 2. Este x igual a 2 se le llama raíz de este polinomio. Raíz de este polinomio p de x. ¿Y quién es p de x? X al cubo menos 5x más a. Si el x es una raíz del polinomio, significa que al reemplazar en el polinomio, a este lo anula. ¿Estamos de acuerdo? Reemplacemos entonces. P de 2. 2 al cubo es 8. Pero lo estoy escribiendo la potencia. Menos 5 por 2 más a. ¿Eso cuánto tiene que ser? 0, porque anula el polinomio. 2 al cubo es 8. 5 por 2 es 10. Ejecutamos, tenemos el menos 2. Y pasando al otro miembro, ¿cuánto es? 2. Entonces ya tienes el valor de a en este polinomio. ¿Y cómo lo hemos obtenido? Porque me dieron como dato que el 2 es una raíz. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si el alumno quiere trabajarlo de otra manera, puede dividirlo. Porque si x es igual a 2, significa que x menos 2 es un factor. Y cuando usted lo divida,
el residuo ¿cuánto tiene que ser? 0. Si quieren, lo observamos. Fíjense aquí. Atención, voy a dividirlo por Ruffini. Dícteme los coeficientes, por favor. ¿Quiénes son los coeficientes del polinomio P de X? En caso faltara un término, lo completamos con 0. Tenemos el 1, el 0 porque falta el término de grado 2, el menos 5 y tenemos el A. Alumno, ahí tenemos las distribuciones para aplicar Ruffini. Usted conoce que la última columna corresponde al residuo. Colocamos el 2 en esta posición y decimos lo siguiente: 1 por 2, 2. Sumamos 2. 2 por 2, 4. Sumamos menos 1. Multiplicamos menos 2. Es evidente que para que esto sea 0, ¿A cuánto tiene que ser? A tiene que ser 2. Dígame usted, ¿el valor obtenido para A es lo mismo que lo obtenido anteriormente? Claro que sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, para ejercicios, para problemas que tengan esta característica, ya ustedes saben cómo aplicar el teorema del factor o cómo aplicar Ruffini para hallar la letra que te están solicitando. Segundo ejercicio, esas raíces racionales. Cuando el polinomio es mónico, o sea, coeficiente principal es 1, simplemente te remites al término independiente. Pero si no es mónico, tienes que mirar al término independiente y al coeficiente principal. ¿De qué manera? Dígame usted, ¿quiénes son los divisores de 6? Divisores del 6. ¿Quiénes son? A ver, dígame. El 1, el 2, el 3 y el 6. Perfecto. Ahora dígame usted, ¿quiénes son los divisores del coeficiente principal? Entiéndase del número 2. ¿Quiénes son? El 1 y el 2. Ahora usted va a aprender a predecir las posibles raíces racionales. Las posibles raíces racionales, o sea, los posibles valores racionales que tú le puedes asignar a la variable de tal manera que pueda anular al polinomio son los siguientes. Divida los coeficientes, los divisores de 6 entre 1, pero con doble signo, o sea, estoy viendo en los enteros. Más menos 1, ¿qué más? Más menos 2, más menos 3, ¿qué más? Más menos 6. Ahora, divida todos estos números entre 2. ¿Qué tenemos? Más menos 1 medio. ¿Qué más? Más menos 2 medios es 1, ya está puesto. Más menos 3 medios. 6 entre 1, 6. 6 entre 2, 3, ya están puestos. Y ahí tenemos las posibles raíces racionales. ¿Cuántas posibles racionales tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como están con doble signo, ¿cuántas posibles raíces racionales? 12. De esas posibles raíces racionales, solamente un máximo de 3 podrían anular al polinomio. Se suele escribir en los textos, porque los textos te tienen que explicar de forma detallada, porque tú quieres generar tu aprendizaje. Van reemplazando uno por uno en el polinomio. Si ese valor que tú sustituyes en el polinomio anula dicho polinomio, estamos frente a una raíz racional. Si no la anula, no estamos frente a una raíz racional. ¿Qué significa? Que no hay factor de primer grado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
Pero yo no voy a hacer eso. Voy a hacer de manera inmediata. Atención. Dícteme los coeficientes del polinomio. ¿Quiénes son? Dígame. Perfecto, el 2, el 4, el n y el 6. Eso es lo que tienes que hacer para que tú apliques o vean qué raíces racionales se tienen que encontrar. Pero en este problema no me piden, si no me están diciendo qué cosa, léanlo por favor. ¿Qué alternativa no pertenece al conjunto de las posibles raíces racionales? Nada más. Por eso no cabe hacer esta parte. Ahí están las posibles raíces racionales. Vemos las alternativas. ¿El 2 es una posible raíz racional? Sí. ¿El 1/3 es una posible raíz racional? No. Entonces ahí te dice, ¿qué alternativa no pertenece al conjunto de las posibles raíces racionales de P de X? Alternativa C. ¿Estamos de acuerdo? Porque el -6 sí se tiene. También se tiene al 3. Profesor, pero esos valores, ¿todos esos anularán al polinomio? No, solamente un máximo de 3. ¿Estamos de acuerdo? Para nada nos hacen otra pregunta, solamente eso. Muy bien, ¿qué alternativa es lo correcto? Ya. Ahora remítase a la pregunta 3 para que nosotros podamos plasmar lo que hemos explicado en este momento. A ver, la pregunta 3, por favor. ¿Qué es lo que dice en la pregunta 3? Nos está diciendo factorice e indique uno de los factores primos del siguiente polinomio. Tenemos el polinomio P de X y eso es igual a 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 4. Esto corresponde a la pregunta 3. Al observar el polinomio de grado 3 yo soy muy cuidadoso en ello. Cada aseveración que el profesor da tiene que ser una aseveración que no confunda al alumno. Si yo veo un polinomio de grado 3, cabe la posibilidad de que pueda aplicar el método de evaluación. Cabe la posibilidad. Yo no he dicho que se va a dar. ¿Y cuándo se da la posibilidad? Cuando haya raíces racionales que anulen al polinomio. O sea, vas a tener factores de primer grado. Si eso no es aceptado en este polinomio, quiere decir que este polinomio es primo, ya no se puede seguir transformando. Pero miren qué va a ocurrir con esto. Veamos. El método de evaluación. Dícteme los coeficientes, por favor. ¿Quiénes son? El 2. ¿Qué más? El -3. ¿Qué otro coeficiente? El 0. ¿Qué otro coeficiente? El -4. Trazamos la línea divisoria. Ahí lo tenemos. Al final me va a quedar una columna. Aquí tiene que ser 0. Ahí veamos. Posibles raíces racionales. No voy a estar escribiendo a cada instante un examen de admisión. El ahorro del tiempo es fundamental para nosotros. A ver, por ejemplo, en milésima de segundo, ¿qué hace tu cerebro? Mira 4, en valor absoluto. Valor absoluto de -4 es 4. ¿Quiénes son los divisores de 4? 1, 2 y 4. ¿Quiénes son los divisores de 2? 1 y 2. Divida 1, 2, 4 entre 1. Tenemos más menos 1, más menos 2, más menos 4. Divida los divisores de 4 entre 2. Tenemos más menos 1 medio. O sea, las posibles raíces son más menos 1, más menos 2, más menos 4, más menos 1 medio. Un total de 8. Pero solamente un máximo de 3 pueden anular al polinomio. Eso lo que acabo de hablarte, tú lo discriminas mirando el término independiente y mirando el coeficiente principal. Y esa acción, tu cerebro lo hace en milésima de segundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, curiosidad, sume los coeficientes. Profesor, no sale 0. Cuando el resultado a sumar los coeficientes es 0, descartado el 1. Pasamos al 2. Puede ser -1 también, no lo he probado. A ver, en borrador primero.
2 por 2, 4. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. Bingo. Pasamos el limpio. 2 por 2, 4. 4 menos 3, 1. 1 por 2, 2. 2 más 0, 2. 2 por 2, 4. Eureka. ¿Qué cosa salió? 0. Quiere decir que el 2 es una raíz. ¿Acaso el 2 no es divisor del 4? Sí. ¿Que el profesor tiene una bola de cristal? ¿El profesor es brujo para adivinar el futuro? No, simplemente estoy manejando el aspecto teórico. ¿Qué te dije al inicio? Que si ves un polinomio de grado 3, no digas se aplica el método de evaluación. Di es posible la aplicación del método de evaluación. ¿Y cuándo se va a aceptar? Cuando haya raíces racionales que anulen al polinomio. Y si hay raíces racionales, hay factores de primer grado. Por ejemplo, x igual a 2, ¿quién es el factor? X menos 2. ¿Se dio cuenta usted que este polinomio es de grado 2? Profesor, lo sigo evaluando. Si es que lo acepta, puede seguirlo. Pero yo le aconsejo al alumno que cuando ya llegó a un polinomio de grado 2, trabaje en ese polinomio de grado 2, observando si es posible o no la aplicación del alfa simple. Y no es posible, alumno. ¿Se ha dado cuenta usted que P de X es igual a X menos 2, que multiplica a 2X al cuadrado, más X más 2? Y te hago una consulta. ¿Este polinomio acepta el alfa simple? No. ¿Al no aceptar el alfa simple hay factores de primer grado? No. ¿Al no haber factores de primer grado hay raíces racionales? No. La única raíz racional, ¿quién es? El 2. Y te dije que iba a ser un máximo de 3. Solamente hay una raíz racional. A eso se llama factorización de polinomios mediante el método de evaluación o divisor de binomios. Yo lo que yo quiero con esta explicación, de que usted trabaje la matemática, pero trabaje el alumno manejando bien la parte teórica, el rigor teórico. No solamente pretenda aprender por un momento y lograr su ingreso a la universidad, que eso es muy sencillo. Genere usted los aprendizajes para que usted logre mantenerse dentro de la universidad. Para mí sería de mucha satisfacción observar que un alumno que le ha enseñado e ingresó a una carrera, por ejemplo, de ingeniería o medicina, y más adelante enterarme que no tuvo dificultades, por ejemplo, en los primeros ciclos o los ciclos posteriores. ¿Por qué? Porque tuvo un basamento teórico importante. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero alumno, también yo quiero indicarte algo muy interesante. Atención, por favor. Yo quisiera que usted genere ciertas habilidades y entender que a veces los polinomios no solamente existe un solo método, podría haber otros métodos. Por ejemplo, yo puedo colocar por aquí lo siguiente. Atención, por favor. Usted observa que un factor aquí, ¿quién es? X menos 2. ¿Es cierto o no? Entonces voy a colocar por aquí 2x al cubo. Voy a colocar menos 4x al cuadrado. Y voy a colocar por aquí más x al cuadrado menos 4. Dígame usted, ¿se ha alterado la expresión original? A ver, mírelo. No se ha alterado. Porque si usted reduce estos dos términos semejantes, se va a obtener menos 3x al cuadrado. Profesor, ¿y por qué hizo eso? Porque me gusta observar otras posibilidades de factorización. Y aprende usted a jugar de esa manera. Por ejemplo, en estos dos términos, usted puede extraer un factor común. ¿Quién es el factor común? 2x al cuadrado. Lo que estoy haciendo se llama el método o criterio del factor común por agrupación de términos.
Entonces, al extraer el factor común a estos dos términos, que es 2x al cuadrado, ¿qué factor me queda en cada término? Aquí me queda el x y aquí el menos 2. ¿Se ha dado cuenta usted que en estos dos últimos términos tenemos una diferencia de cuadrados? Y una diferencia de cuadrados se puede transformar a producto, y a eso se le llama factorización mediante el criterio de las identidades, o sea, factorizar una diferencia de cuadrados. Usted ha estudiado productos notables y usted puede darse cuenta claramente que al extraer la raíz cuadrada al x al cuadrado y al extraer la raíz cuadrada al 4 tienes x y 2. Quiere decir que x al cuadrado menos 4 es x más 2 por x menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora dígame usted, en estos dos términos, porque ahora hay dos términos, ¿hay algún factor que se repite que puede ser extraído? Claro que sí. ¿Quién es? El x menos 2. Entonces ya tenemos p de x igual a x menos 2. ¿Por quién ahora? Por 2x al cuadrado más x, ¿qué más? Más 2. Ahora mire usted esto y mire usted esto. Dígame, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Cierto? ¿Qué método apliqué aquí? ¿El método de evaluación o divisor de binomios? ¿Qué método apliqué aquí? El método del factor común por agrupación de términos. Profesor, todos los polinomios de grado 3 o de grado 4 o de grado 5, ¿lo puedo hacer por el método de evaluación o aplicando el método del factor común por agrupación de términos? Probablemente, pero no siempre se va a observar de inmediato el cambio que hice aquí. Entonces, mucho cuidado con ello. ¿Estamos de acuerdo? Mucho cuidado.